Antes de comenzar con este video, tenemos dos opciones. Si te tomas la píldora roja, vas a saber la verdad. Si te tomas la azul, tu vida va a continuar como si nada. Este video es tu píldora roja. Si no deseas saber la verdad, solo ciérralo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal del Profe José. Antes de comenzar con el video como tal, vamos a definir algunas cositas que yo ya las he definido por ahí, pero vamos a hacer una ayuda de memoria porque es importante que ustedes las recuerden, es importante que las asocien para lo que voy a hablar en este video. Entonces, vamos a mencionar un video que yo dejé por aquí, que se llama 6 formas que nos mienten sobre productos adelgazantes, ¿ok? Que es bastante importante tenerlo en cuenta. Y dentro de esas cosas, dentro de las 6 formas, por ahí dice perder 7 kilos en 7 días, que no es tanto el caso de lo que vamos a hablar, pero sí las otras dos. Que los alimentos o los suplementos contienen una sustancia que devora las grasas o que después puede desengrasar su organismo. O sea, hacer que ustedes vayan eliminando la grasa de una manera mágica tomando esto. Y este video que se los dejé hace rato que se llama Cómo identificar una dieta milagro, en el cual les voy a mencionar algunos puntos que están marcaditos con rojo que quiero que vayan recordando mientras vean este video. Por ahí dice, promete resultados asombrosos o mágicos, o sea que no va a hacer bajar mágicamente, y entre paréntesis por ahí dice termogénesis y otros conceptos que van ocupando. En el segundo dice, exageran o distorsionan la realidad científica de un nutriente o alimento. En el tercer punto que les dejé dice, los preparados a consumir, productos dietéticos o similares, tienen un coste muy elevado si los comparamos con el valor económico de obtener los mismos resultados comiendo alimentos comunes. Y como último dice, afirmaciones que sugieren que el producto es seguro ya que es natural. Lo venía anunciando que vamos a hacer una crítica sobre Teoma, que se parece mucho a lo que es Herbalife, Nutralife creo que es la otra porquería que hay por ahí y otros más que prometen un montón de cosas. Antes de también meterme al video como tal, a mis compatriotas, porque esto está entrando a Chile y a otros países, quiero recordarles algo que siempre aparecía por ahí. Que estos suplementos me recuerdan claramente, no sé si ustedes lo han visto en otros países, pero a las hierbas peruanas que traen al mercado que prometen absolutamente de todo. Reducir peso, controlar los nervios, ser efectiva contra el cáncer, entre muchas maravillas que hay por ahí. Bueno, si recuerdan eso de las famosas hierbitas que salen por ahí, que las venden en todos lados, Teoma podría ser como una venta de hierbas, pero a un nivel un poquito más procesado, podríamos decirle, porque ofrecen que los productos tienen cosas del Amazonas, que los productos tienen cosas de la India, poco menos que de la selva peruana, y que son grandes productos porque son raíces de, no sé, quieren, para que ustedes me entiendan, atribuir ya una cosa como un tanto mágica a sus productos en vez de basarse en condiciones reales. Bueno, sin más, comencemos a ver a el gerente corporativo de asuntos científicos de Teoma, que nos va a decir muchas cosas y que yo voy a ir deteniendo y que vamos a ir conociendo. Vamos. Somos la fuente oficial de información de las personas capacitadas y autorizadas para hablar de los productos. Perfecto. Como primera línea nos dice que es la fuente oficial capacitada para hablar de los productos. Entonces, por lo tanto, si él ya se nos está identificando como la fuente oficial, tenemos que reconocer que él, por lo tanto, es la fuente oficial de estos productos. O sea, ya no es que no esté vendiendo el producto como tal, saquémonos de eso, que él nos quiere vender, porque eso es como, qué mal pensado el profe porque no está queriendo vender. Pero, bien, ya él se identifica como la fuente oficial, por lo tanto, vamos a basarnos en lo que él nos va a decir, nos va a contar sobre Teoma y otras cosas. Y continuamos con su video. Veamos. De los productos, ¿no? Bueno, ya ustedes me conocen, yo soy el Dr. Jorge Mellanes, soy el gerente corporativo de asuntos científicos y regulatorios de Teoma. Vamos a hablar de nuestro grandioso Collagen Premium. Luego vamos a hablar del Teo Energy Pro, que es la versión que tenemos en Chile, que es igual a la que tenemos ahora en Perú con la versión Pro, ¿no? Entonces, súper importante, a ver. Entonces, el colágeno es súper importante para la piel, primero porque le da la estructura. El colágeno está presente ¿en qué? En los ligamentos y en los tendones.
El colágeno, como bien os dije, es súper importante. Yo consumo colágeno hace 13 años. Yo tengo 38 años y empecé a tomar a los 25 años. Nato de cromo. El cromo es un mineral súper importante en nuestro organismo y el cromo también ayuda y promueve la síntesis natural del colágeno. Además, nuestro colágeno premium tiene vitamina A y tiene vitamina E. Un problema, no hay ningún problema en consumirlo. Ya, si tú deseas consumirlo más de una vez, no hay problema. Yo consumo 2 a 3, 4 colágenos al día sin ningún problema. Bien, él nos menciona que no hay ningún problema y que lo consume hace 13 años el colágeno. Bueno, miren, yo dije, oye, 13 años consumiendo el mismo tipo de colágeno con vitamina A, vitamina E y todas las maravillas que él menciona, pero por un lado digo, ¿por qué dice que no hay ningún problema en consumirlo diariamente? A ver, primero, vamos a definir algunas cosas. Yo ya les dejé un video, que si lo quieren ver, véanlo por ahí, que es sobre el colágeno y que el colágeno ni en tabletas, ni hidrolizado, ni en cremas funciona para su organismo porque es una proteína y el organismo cuando entra, la consume, entra a su estómago, la disuelve y se acabó el colágeno, pasó a ser aminoácidos, péptidos, lo que sea. ¿Ok? Eso, si quieren, lo pueden ver en el video. Y ahora me voy a apoyar con otro video de una persona que yo bastante respeto, que es el señor José Miguel Mulet, que quiero ustedes lo escuchen y vean que él nos menciona sobre el colágeno primero. José Miguel Mulet, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Profesor de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Valencia. Esto del colágeno, que venden productos con colágeno por todos los sitios, ¿tiene algún sentido que nos gastemos dinero en determinados productos de este tipo? A ver, no, y te digo porque el colágeno es una proteína. Lo que no es cierto es que por comer colágeno o por ponerte una crema de colágeno, esto vaya a tener algún efecto. ¿Por qué? Porque el colágeno es una proteína. Es decir, que si lo tomamos no sirve para nada. No, básicamente no. Bien, él nos menciona exactamente que el colágeno no sirve absolutamente para nada. Y por ahí nos habla, que lo voy a dejar en pantalla, que es Paloma Gil, que es una endocrinóloga y nutricionista, que nos dice que comer un tipo de tejido no significa que vamos a reponer ese tejido, sino que por lo tanto sería tan fácil que si alguien está perdiendo cabello, consume cabello y te va a crecer cabello. Y esa no es la lógica que tiene nuestro organismo. ¿Ok? Entonces ahora, ya sabiendo lo del colágeno, descartando un poco este tema, veamos el tema de las vitaminas, que ahí es donde yo me preocupé un poquito porque él dice que se puede consumir todos los días y sin problema. Ahora, vean esto en pantalla que dice que el consumo excesivo de vitamina A provoca pérdida de cabello, labios agrietados, piel seca, huesos débiles, dolor de cabeza, aumento de las concentraciones de calcio en sangre y un trastorno poco frecuente caracterizado por un aumento de la presión intracraneal denominado hipertensión intracraneal idiopática. ¿Ok? Entonces eso ya nos está queriendo decir que si hay un sobreexceso de vitamina A, y aquí tenemos otros síntomas que por favor después pongan en pausa, véanlo tranquilo porque para que no alarguemos el video, se van a dar cuenta que en realidad sí trae inconvenientes porque la vitamina A y la vitamina E son vitaminas liposolubles, no son hidrosolubles. O sea, si hay un exceso de estas vitaminas se van a acumular y nos va a producir daño, tal como la vitamina E que veamos aquí, que dice que es perjudicial, ¿ya? Si las dosis son elevadas, podría aumentar el riesgo de sangrado, dice, y de hemorragia grave en el cerebro. ¿Ok? Entonces, ya con esto creo que estamos descartando que el uso de algo que contenga vitaminas todos los días no podría consumirse. Y como dice aquí también, muchas personas toman vitamina E para prevenir ciertas enfermedades, pero estos suplementos no protegen contra la enfermedad del corazón, de los vasos sanguíneos, que no existen pruebas concluyentes. ¿Ok? Vamos a seguir porque si no alargo demasiado. Por favor, si las láminas se proyectan muy rápido, ustedes pónganle una pausita y lo van leyendo. Veamos, ¿qué nos dicen ahora? Y el primero tiene proteína aislada de soya. La proteína aislada de soya es importante porque la soya, la proteína en este caso, siempre te va a aportar y va a ser importante para los músculos, pero también va a ser importante para la adecuada absorción de nutrientes. Bueno, vámonos con el tema de las proteínas de soya que menciona por ahí. Y si ustedes van a ver aquí en pantalla, veamos que el porcentaje de ellas es bastante bajito en cuanto a la utilización digestiva de esta, ¿ok? Y esta lámina también que dice que la composición de las proteínas es diferente, lo que implica trascendencia nutricional. Las proteínas vegetales, nos dice, pueden carecer de aminoácidos proteinogéneos, mientras que las proteínas animales son completas y ricas en variedad de aminoácidos. Aportan tanto proteínas globulares, caracterizadas por su solubilidad y fácil digestión. Y nos da ejemplo la caseína de leche, la caseína de leche y la albúmina de huevo, y entre otras. Ahora,
En esta lámina que nos menciona el contenido de proteína y valor biológico, se ve que la soya es la más baja. Ahora, no quiero decir que las proteínas vegetales no puedan ser completas, pero sí hay que saber mezclarlas. Que son legumbres con cereales, generalmente lo que se mezcla para obtener el mismo valor biológico que nos puede dar una proteína, en este caso una proteína whey, una proteína de soya. Por lo tanto, el valor biológico que tiene la proteína de soya es el más bajo. Por lo tanto, promocionar una proteína de soya me parece como... Están promocionando algo que realmente la calidad no es la mejor. Pero bueno, vamos a continuar con el video de ellos y que nos siguen diciendo. ¿Ok? Vamos con ello. Ahora, Teo Energy, su nombre dice, ¿no? Energy. Entonces, ¿debe tener algún energético natural? Por supuesto que sí. Y el energético natural que contiene, tiene algarrobo, guaraná, ginseng, ¿ya? Importante. La guaraná contiene cafeína, es una fuente natural de cafeína, importante mencionarlo. Entonces, y el algarrobo también contiene compuestos que, según estudios científicos, ayudan a reducir la fatiga física y mental, porque la guaraná no solo contiene cafeína de forma natural. Muy bien, nos fuimos con el tema de la guaraná, que al final, si ellos mismos lo dicen, ahí es un gran porcentaje de cafeína. Ahora, de hecho, los suplementos, perdón, las bebidas energéticas que nosotros consumimos tienen un índice de guaraná bastante alto, porque la guaraná en realidad lo que tiene es mucha, pero mucha cafeína. Y como nos dice esta lámina, la guaraná no está indicada para todo tipo de personas, porque puede traer problemas, por ejemplo, a una persona hipertensa, una persona que tenga problemas al corazón, alteraciones. Ahí nos menciona niños menores de 12 años, úlceras, y bastantes otros tipos, ¿ya? Entonces, ¿qué le estoy queriendo decir? Que no es llegar y que tomen cualquier cosa. Tiene que estar revisado. A ver, por aquí les encontré también que un estudio sobre la guaraná y también nos da las mismas indicaciones que no es muy recomendable llegar y tomarlo, que tenemos que evitar, digamos así, sobrecargar a nuestro sistema con cafeína. ¿Ya? Yo también hablé sobre la cafeína y el ejercicio, que si quieren verlo por ahí también está, y se lo recomiendo para que vean cuál es la relación. Ahora, que la cafeína como tal nos vaya a quemar grasa, no. Que nos vaya a estimular un poco, claro que sí, nos va a acelerar, eso está más que claro, pero que sea beneficioso para todos, no. Continuamos con el video. A ver, nuestros productos son alimentos alimentos o cosméticos, no son fármacos. Doctor, buenas noches. ¿Qué puedo recomendar para la resistencia a la insulina? ¿Le puedo recomendar que cambie su alimentación? Nuestros productos no son alimentos nuestros productos no son fármacos, son alimentos y cosméticos. pH moringa, no hay ningún problema, consúmelo, es un alimento. Pero no pienses que eso te va a ayudar a un tema de infección, porque no es así. Nuestros productos no son fármacos, son alimentos y cosméticos. ¿Te voy a servir solo de energía o también ayuda con el peso? A ver, lo que ayuda con el peso es una buena alimentación. Lo que ayuda con el peso es un estilo de vida. No hay productos mágicos, chicos. No hay nada que tú digas, voy a tomar esto y voy a seguir comiendo lo que quiera y voy a bajar de peso, porque no es así. Como ustedes pueden ver, nos menciona que no hay productos mágicos para bajar de peso, que eso lo dejé destacado. Llega a ser asqueroso cómo venden estos productos entonces. Ya al final del video, cuando vamos terminando, les voy a ir mostrando cómo los promocionan, y por eso les mostré como la fuente oficial. Y lo que yo digo siempre, que no existe esto, y lo dije desde el principio, cuando defiendo las bases de cuáles son los alimentos mencionados ahí, que en realidad es una ficción. Ahora, ¿por qué destaco cuando dice son alimentos y cosméticos? Porque se separa de la línea de drogas directamente. Porque saben perfectamente que si esto no cumple con lo que nos está diciendo, no tenemos una manera de reclamar. Es así como, por ejemplo, el lado de los cosméticos. Hace mucho tiempo existe un producto que se supone que nosotros nos vamos a echar en la barriguita, va a producir calor y nos va a hacer mágicamente quemar las grasas. Y eso sabemos que no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que como lo venden como cosmético, pero a pesar de que están promocionando hasta otro, cuando tú no ves resultados y reclamas por el producto y dices, oye, este producto no me hizo nada, te dicen, no, es que es un cosmético, no es una droga. Ahí está la clave. Y lo mismo pasa en los alimentos. Cuando tú dices, oye, pero consumí esto y no bajé de peso, no, es que esto es un alimento, no es nada para bajar de peso. ¿Se entiende cómo se lavan las manos en esto? Entonces, por eso se los dejo destacado. Están martillando arriba de mi cabeza. Bueno, continuamos con el video.
Tú debes hacer ejercicio, debes consumir agua, debes comprometerte a tener una alimentación saludable y tener un estilo de vida saludable, ¿ya? Entonces no es que haya productos para el control de peso, para bajar de peso, eso no hay, ¿ya? El control de peso parte de un estilo de vida y parte de ese estilo de vida que está comprometido con el ejercicio, la alimentación. Ya hemos dicho, ningún producto es que te vaya a ayudar a bajar de peso. Ojo, el tema de bajar de peso es el tema de alimentación, el tema de estilo de vida. Vuelve a recalcar que no hay ningún producto que te haga bajar de peso. Vuelve a decir que es un estilo de vida, que es lo mismo que les he estado diciendo hace años, que estos tipos de productos mágicos no existen. Por lo tanto, vuelve a recalcar que esto es estilo de vida: alimentación, ejercicio, hidratación, descanso, que es lo que siempre les he dicho, que no existe productos quema grasas, que ustedes no son sartenes, ¿ya? Los sartenes se limpian con limón y se le quita la grasa, pero los seres humanos no, y es lo mismo que he recalcado durante años. Seguimos con el video de ello. Buenas noches, doctor. ¿Te Energy sirve para bajar de peso? No, ya lo mencioné. No somos médicos, ¿ya? Tú no eres médico, tú le estás recomendando un alimento y un cosmético. Entonces, nuestros productos son alimentos y cosméticos. La recomendación médica la tiene que hacer su médico. Son alimentos y cosméticos, pero cualquier producto, los productos son alimentos y cosméticos. Primero, Teoma es una empresa que fabrica y comercializa productos alimenticios y cosméticos. Moringa TNT baja de peso, ¿y con qué lo puede acompañar? Y también un diabético lo puede consumir. A ver, no hay producto que te haga bajar de peso, ya, por favor. La baja de peso es alimentación, ejercicio, estilo de vida. El Moringa TNT contiene quemadores de grasa, como la garcina camboya. La garcina camboya se activa cuando haces actividad física. Solamente estoy empezando a comer sano, cero pan, cero arroz, cero azúcar, que bueno. Una hora bailando, lo estoy complementando con teogen, té limón, moringa, porque lo escucho que repite que ningún producto hace bajar de peso. Estás haciendo muy bien con lo que estás haciendo, cambiando tu alimentación y haciendo ejercicio. Perfecto. Que el principal componente para controlar y bajar de peso, ¿qué es? La alimentación, el ejercicio, la hidratación, el descanso. Eso hace en el 90 o el 80% de la ecuación. Nos dice que la hidratación, el ejercicio, el descanso hace que sea el 90 o el 80% de la ecuación. Yo les digo no, es el 100%. Ejercicio, alimentación, descanso, hidratación, es el 100%. No hay nada más, no hay nada mágico que podamos meter por ahí y decir, oh, sí, con esto me va a ayudar un 10% más a bajar rápidamente de peso, y no es así. Dejé esto porque quiero que ustedes mismos después, como siempre digo, saquemos nuestras propias conclusiones y al final rematemos todo. Vamos a continuar con ellos y qué nos están diciendo ahora. Dice, doctor, entonces, ¿por qué todos recomiendan los productos Teoma para bajar de peso? Si todo el rato usted explica que no sirven para eso. Como sano, ejercicio, tomo teofibra y teogen café. ¿Quiénes son todos? O sea, tienes que aprender a pensar una cosa. ¿Cuál es la información oficial de Teoma? Persona, somos la fuente oficial de información y las personas capacitadas y autorizadas para hablar de los productos. Muy bien, ellos ya nos dijeron que son la fuente oficial, que ellos reconocen que no se queman que estos productos no sirven para eso, pero veamos, vamos a hacer una breve pasadita a lo que se está vendiendo en internet y cómo se está vendiendo. Veamos. Dejo en pantalla que dice que el teogen café tiene un efecto termogénico, o sea, que nos va a subir poco menos la temperatura, nos va a hacer quemar grasa, quema el exceso de grasa corporal, dice claramente, supresor del apetito, o sea, eso es un fármaco, ayuda a mejorar la circulación, no lo vaya a discutir porque estamos hablando de otra cosa, elimina el colesterol y los triglicéridos, convierte la grasa en energía, que alguien me explique cómo lo hace, por favor, y favorece una piel más firme, clara, ya tampoco lo voy a discutir, retarda la pérdida del cabello, interesante, interesante eso. No se ha logrado descubrir eso. Y aquí dice que sí, que retarda la pérdida del cabello. Bueno, le da más firmeza a la uña, promueve la cicatrización de las heridas, ayuda a mejorar la circulación. Veamos otro. Vean ahí. Teogen, bajar de peso. Teofibra, limpiar el colon. Por favor, ya dijimos que no. Es imposible. Es una publicidad engañosa. Te están metiendo el dedo en la boca. No, eso no. Veamos el adelgaza teogen nuevamente. Ayuda a quemar las grasas del cuerpo. Reduce la ansiedad por comer. Promueve termogénesis. Contiene cromo que regula los niveles. Sí, contiene cromo y regula los niveles de azúcar. Wow, suena muy lindo. Sí, y por ahí te van a decir, contiene mentus, no sé cuántito, y regula. Uy, ¿qué es eso, mentus? No te das ni tiempo ni siquiera a investigar que te están metiendo el dedo en la boca así, pero hasta la garganta con estas cosas. Pero bueno, evita el estreñimiento. Gran auxiliar para el control de la diabetes, combate cálculos biliares, combate úlceras. Bueno, vamos a ver otra lámina mejor ya. Miren esta. Baja de peso con teogen, té limón. Y él mismo lo dijo por ahí, que le preguntaron que no existe. Y yo también se lo repaso.
Esta, limpiador de colon, quemador de grasa. Perfecto, ¿no es cierto? Limpiador, quemador de grasa. Bastante interesante, ¿no es cierto? Miren aquí. Efecto termogénico. Suena muy lindo. Transforma grasa en energía. Fortalece uñas y cabello. Baja de peso de nuevo. De nuevo no están mintiendo. Otro. Miren lo que dice ahí. Baja de peso. Adiós estreñimiento. Convierte grasa en energía. Saquen sus conclusiones. ¿Ok? Yo les digo, siempre saquen sus propias conclusiones a todo esto. Déjenme buscar una más que encontré por ahí. Miren esta. Convierte grasa en energía, supresor natural del apetito. Miren esta otra. Efecto detox, que yo también lo combatí hace rato y que dije que no existe. Baja de peso, sin rebote. Quema grasas, da energía, no más ansiedad. Miren esta otra. Reduce el estreñimiento, colesterol, controla el peso. Previene el cáncer. ¡Wow! Y yo no sé si hay gente muy idiota que cree en esto o no sé. Pero ya con eso se pasaron. Rayaron lejos. Bueno, me gusta pensar que tenemos seres pensantes aquí en el canal y que ustedes pueden decir, oye, profe, puede tener razón, voy a investigar, voy a ver los estudios, que voy a dejar todos los enlaces en la descripción, me voy a dar tiempo a investigar un poquito de esto. Porque realmente esto es una porquería lo que les están vendiendo, ¿ok? Y todos los que le prometan lo mismo, que más colágeno, que bajar de peso, lo que hablé yo, de quemar grasa y todo, es una porquería, por favor, no lo crean. Todo lo que es quema de grasas o oxidación de la grasa es un proceso hormonal, que yo también se los dejé por un videito por ahí, que sugiero revisen, vean y vayan actualizando. Cualquier duda a mis videos, pregunten. Es fácil. Profe, oye, ¿sabe que no entendí tal cosa? O profe, ¿de dónde saca tal información? Profe, ¿qué video tiene tal cosa? Siempre he dicho, no tengo ningún problema. Y me encantaría, por favor, repartan este video por todos lados. Por redes sociales, por gente que esté vendiendo, ya sea Teoma o otra marca que prometa lo mismo. Por favor, repártanselo. Dígale, oye, ¿sabes qué? Abre así unos ojos, porque realmente te están metiendo el dedito en la boca, te están viendo la cara de imbécil. Entonces, por favor, basta. Siempre les he dicho, ejercicio, regulación alimenticia, hidratación, descanso. Se los he dicho en todos mis videos y se los he enseñado con bases científicas de cómo se hacen las cosas. Y eso, ustedes saben que soy bastante abierto. Bueno, si te gustó este video, déjame un me gusta, espero tus comentarios, nos vemos en mi siguiente video. Adiós, muchas gracias, nos vemos pronto.